Año 1 después de Cristo. Lo que nunca te contaron del mundo antiguo. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Imagina que abres una puerta en mitad de la madrugada y sales a la calle empedrada de una ciudad que no conoces. No hay fuegos artificiales, no hay cuenta atrás, nadie grita feliz era nueva. Para los habitantes de este mundo, el calendario no ha cambiado de piel. Hoy es simplemente otro día para negociar el pan, reparar sandalias, temer a los recaudadores y pedirle a los dioses que el clima no arruine la cosecha. Y, sin embargo, desde esta oscuridad espesa del año 1 después de Cristo, el planeta entero palpita como un organismo inmenso y silencioso. Las rutas ya existen, las alianzas ya se han firmado y traicionado, los mercados ya conocen palabras en lenguas que sus vendedores no hablan. El mundo antiguo, el real, no aquel escolar de mapas planos y líneas rectas, despierta con una coreografía que nadie ensayó, pero que todos interpretan. En Roma, un régimen nuevo con rostro veterano se ocupa de tareas viejas con técnicas novedosas. Las calles huelen a humo de leña y aceite rancio, pero también a garum, a vino que viajó en ánforas ásperas, a lana mojada. Las paredes cuentan historias con letras talladas, nombres de magistrados, multas, pesos, prohibiciones, dedicatorias. El imperio no late con tambores de guerra todos los días, late con formularios, sellos, recibos, libretas mentales que calculan impuestos y favores. En esta ciudad, los templos se abren con exactitud de relojero, las termas respiran vapor como bestias somnolientas y los foros tumban con rumores que llegan más rápido que las noticias oficiales. La política es teatro diurno, la economía, una maquinaria nocturna. Pero el año 1 no es Roma, es un entramado. Más allá de sus fronteras, hombres y mujeres ajustan su vida a geografías indomables. En el Rin, nieblas frías borran los contornos de los campamentos y del otro lado los jefes bárbaros miran, aprenden, aceptan regalos y evalúan debilidades. En el Danubio, el río impone su gramática. Quien no la aprende, se ahoga. En Oriente, donde la palabra frontera es más un acuerdo que una línea, caravanas de camellos avanzan como columnas de humo por rutas que las estrellas denominan y los oasis sostienen. En los puertos del Mediterráneo, el muelle cruje con maderas de barcos que conocen mejor los vientos que las oraciones, capitanes que no filosofan sobre los dioses, pero confían en ellos cada vez que el mar se enfurece. Si te apartas de Occidente y caminas, con la imaginación, hacia la salida del sol, encontrarás otros relojes. Un palacio en el extremo oriental del continente recibe informes en tablillas y seda. El emperador es joven, los rituales son antiguos, la burocracia es el arnés que mantiene de pie a un caballo enorme y nervioso. Allí se toman decisiones con tinta, con sellos, con genealogías que legitiman órdenes. Allí también se sueña con caballos del oeste, con mercados que traen espejos de vidrio y recipientes extraños que atrapan la luz. Los eruditos discuten el orden del cielo mientras los comerciantes negocian el precio de un rollo de seda. Nadie sospecha que, en otros idiomas, ese mismo rollo será símbolo de lujo y de rutas legendarias. El año 1 también abre puertas invisibles sobre el océano Índico. Pescadores y pilotos han aprendido a leer el monzón como quien lee una profecía. Hay meses en que el viento te lleva y meses en que te devuelve. Entenderlo significa acortar distancias, convertir en vecinas a ciudades que jamás se han visto. En las orillas de ese mar, el vidrio mediterráneo brilla junto a la pimienta que perfuma platos lejanos. Los textiles hablan con la lengua universal del tacto. Las monedas, aun si muestran rostros desconocidos, establecen confianzas donde el idioma no alcanza. Nadie descubre nada. Todos conectan algo que ya estaba esperando ser conectado. Regresemos a lo inmediato, a lo personal, a lo que casi nunca te contaron. El año 1 es el sonido de una rueda sobre piedra, el golpe repetido de un mortero en una cocina, el llanto de un bebé que marca los turnos de vigilia de una casa pobre. Es la mano de una esclava que amasa pan para otros, pero que decide la textura con autoridad de maestra. Es el cálculo de un liberto que aprendió con sangre el valor de una promesa escrita. Es la preocupación de una viuda que negocia con el tendero el precio del aceite, sabiendo que la misericordia también se regatea. La religión no es un capítulo aparte, es la respiración de cada gesto. Pequeños altares en las casas, susurros a divinidades domésticas, votos antes de emprender un viaje, amuletos cosidos en el interior de la ropa. Grandes templos para grandes festividades, sí, pero también pequeñas magias privadas que ordenan el miedo. La ciudad antigua no se mueve con velocidad moderna, pero tampoco es morosa. Tiene sus propios atajos, un esclavo bien informado, una esquina donde se concentran los rumores fiables, una taberna con oído fino,
un escriba que por unas monedas convierte un deseo en documento. En las insulae, edificios altos y peligrosos, la madera se seca al sol y se humedece por la noche. Las paredes crujen. El fuego es un enemigo que todos conocen por su nombre. En las domus, mosaicos que cuentan mitologías brillan con una disciplina geométrica que tranquiliza al ojo. Ordenar el piso es una forma de ordenar el mundo. Afuera, los mercados apestan y fascinan. Pescado salado, quesos, lana, frutos, ungüentos, tintes, cuchillos, tacitas de barro, agujas, peines. El dinero circula, pero también el trueque, el crédito, la amenaza, el favor. En la periferia del imperio, cualquier imperio, la gente aprende pronto que la ley es sólida y a la vez porosa. Un decreto puede nivelar un camino, una amistad con el prefecto puede saltárselo. Un tributo puede arruinar una aldea, una sequía puede arruinar un plan imperial. Las fronteras, siempre cantadas como líneas de guerra, son también centros comerciales. Allí se compra paz por temporadas, se acepta oro a cambio de silencio, se intercambian rehenes con sonrisa diplomática. El año 1 enseña que la política es, sobre todo, administración de incertidumbre. Y todavía no hemos mirado los otros continentes, aquellos que los manuales redujeron a notas al pie. A miles de kilómetros de cualquier legión, comunidades levantan plazas que alinean su arquitectura con la marcha de las estrellas. Sacerdotes calculan ciclos con paciencia de agricultores. Artesanos descubren colores en insectos diminutos y fijan pigmentos sobre paredes que aún hoy resistirán el olvido. En montañas donde el aire escasea, manos anónimas muerden la pendiente con terrazas y siembran futuro en escalones de piedra. En bosques espesos, los ríos son caminos y los troncos, embarcaciones. Las conchas se vuelven moneda, el cobre brilla como promesa, la obsidiana corta historias que después la arqueología recogerá en silencio. ¿Por qué no te contaron esto? Porque la historia que nos enseñaron necesitaba héroes solitarios y cronologías limpias. El año 1 no tiene esa cortesía. Es varo bajo las unas, es cálculo de navegantes, es chantaje de políticos, es oración de madres, es poema de funcionarios, es chisme de mercado. Si te preguntaran qué invento sostiene este mundo, no digas la espada ni la rueda, di la red. Caminos de piedra, sí, pero también memorias orales, contratos, señales en los puertos, estrellas como señalética, temporadas de viento, pozos encadenados a lo largo del desierto. La civilización no avanza en línea recta, avanza de nodo en nodo. Y así, mientras el sol del año 1 se alza con lenta majestad sobre tejados de tejas y chozas de paja, cada región cree, con razón, estar en el centro de su propio universo. Un campesino que riega su huerto en las afueras de una ciudad mediterránea no imagina que un monje, a miles de kilómetros, memoriza versos que viajarán mejor que cualquier mercancía. Un pescador que recoge redes en una costa brumosa no sospecha que su sal conservará alimentos que sostendrán ejércitos. Una tejedora que tensa hilos en un telar no sabe que sus patrones serán leídos, siglos después, como bibliotecas textiles. Todos, sin saberlo, están conectados. Y esa es la verdad incómoda. El año 1 después de Cristo no inaugura una era para todos, pero sostiene la trama que hará posible que, un día, alguien crea que hubo un comienzo único. Aquí empieza nuestro viaje, no con un rey ni con una batalla, sino con una mirada atenta a lo cotidiano. Porque lo que nunca te contaron del mundo antiguo es que la épica, la de verdad, se cocina en fogones humildes y se escribe en cuentas de mercado. La próxima parte descenderá a los pasillos de poder y a las periferias de esa maquinaria imperial que muchos admiran y pocos comprenden. La Roma de los papeles, del hormigón y de los fantasmas administrativos que, sin espada, gobernaron a millones. Roma en el año 1 después de Cristo no despierta con el estrépito de una conquista, sino con el zumbido sordo de la administración. La supuesta paz de Augusto es menos un silencio que una coreografía. Bradas de anfiteatros por reparar, acueductos que hay que purgar, avenidas que deben barrerse al amanecer, archivos que engullen tablillas y las devuelven con sellos. El imperio funciona porque alguien cuenta. Se cuentan ciudadanos en censos, sacos de grano en los horrea, ánforas en los muelles, millas en las calzadas. El poder, que nos lo venden como una estatua ecuestre, es aquí una fila de escribas inclinados, una sala de recaudación, un edicto clavado en madera. La ciudad late al ritmo de la nona, la distribución de pan que amarra a la plebe a una rutina previsible. Sin ese flujo de trigo desde provincias lejanas, Roma se volvería un rumor de motín en cuestión de días. El hormigón romano, mezcla discreta de cal, arena, puzolana, es política en estado sólido. Permite cubrir luces anchas,
sostener termas amplias, apuntalar puentes que no ceden ante el capricho del río. Pero no hay ingeniería que valga si la logística falla. De ahí los miliarios, esos cilindros de piedra que puntean las vías como cifras talladas en el paisaje. Cada uno dice dónde estás y cuánto falta. Entre mansiones de posta, mulas, mensajeros y guardias, la carretera es una oficina al aire libre. En los bordes de la urbe, los acueductos entran como venas de piedra. Dentro, el agua cae en fuentes públicas que son, al mismo tiempo, servicio y propaganda. Roma se muestra como dadora de bienes comunes y cobra por ello lealtades y silencios. El barrio popular, la ínsula, es un organismo nervioso. Pisos de madera, pasillos estrechos, humo que se cuela por grietas, vecinos que se conocen por el ruido y por los olores. La vida se improvisa. Una cuerda para tender ropa sobre el callejón, un brasero apagado con arena para evitar tragedias, una jarra de aceite que se comparte con discreción. La ley existe, pero en estos niveles la costumbre manda. Se resuelve más con mediadores y favores que con abogados. La taberna, con su vino aguado, es un parlamento bastardo donde circulan noticias, chistes políticos, apuestas por las carreras de cuadrigas. El peligro no es abstracto. Un derrumbe, un incendio, una redada contra deudores, un capataz que reclama más trabajo por la misma paga. En las domus de los ricos, la estética es discurso. El atrio recoge la luz como un símbolo de orden. Los mosaicos narran mitos que legitiman el presente. Las estatuas de ancestros vigilan los negocios desde mármol. Allí el día se organiza en correspondencias. Se reciben clientes por la mañana, se firman contratos al mediodía, se cena con aliados al caer la tarde. Las casas son oficinas políticas y las cenas audiencias con recetas. La cocina no es solo sabor, es jerarquía. La procedencia del vino, el origen del pescado, el precio de la pimienta son señales. Los objetos son mensajes y el lujo, una gramática. Una copa de vidrio soplado de Siria no es un capricho, es una declaración de conexiones. Quien la exhibe dice, sin decirlo, que su mano llega lejos. Las fronteras marcan el tono del resto del imperio. En el Rin, los limes son cicatrices activas. Campamentos, fosos, palizadas, torres que miden el horizonte. La legión no es solo una máquina de guerra, es una fábrica de rutina. Levantarse, entrenar, reparar, patrullar, escribir cartas. El soldado hace cuentas, paga por su equipo, sueña con la parcela prometida al licenciarse, calcula lo que enviará a su familia. El Estado, por su parte, calcula con él, mide lealtades, castiga, premia. En el Danubio el río dicta logística. En Oriente, la diplomacia con los partos requiere una ambivalencia fina, mezcla de desafío y cortesía. Embajadores con túnicas pulidas llevan seda y metáforas en la misma valija. Nadie quiere incendiar una frontera rentable. La política capitalina tiene su propia teatralidad. Estatuas, himnos, triunfos, sí, pero también un tejido fino de edictos, senado consultos, acuerdos informales y cartas privadas. Los monumentos, al final, legitiman decisiones ya tomadas en despachos. La Guardia Pretoriana, nacida como escolta, aprende muy pronto que un cuchillo bien situado pesa tanto como una ley. Los escritores oficiales peinan el pasado para construir una tradición que parezca inevitable. Roma siempre fue destino, dicen. Roma siempre supo, Roma siempre quiso. A la plebe le basta con que el pan no falte y que los espectáculos calmen el tedio. A las élites les importa que el orden sea legible, que las reglas se apliquen a los enemigos y se flexionen con los amigos. La economía urbana es un tejido de oficios que rara vez entran en los relatos heroicos. Tintoreros que huelen a orina, curtidores con manos curtidas por el ácido, alfareros que negocian con el fuego, candelarios que dominan el arte de la cera, médicos que mezclan tradición y ensayo. Los mercados no solo venden cosas, venden tiempos. Un aceite más barato significa una semana menos de preocupación. Una lámpara nueva, horas extra de trabajo, una tablilla encerada, la promesa de aprender letras que abran puertas. El crédito circula con más intensidad que la moneda. El fiado es un pacto de confianza que puede sostener o romper un barrio. Detrás de cada mercancía hay una ruta, ánforas de Bética, vino de Campania, garum hispano, mármoles de Grecia, vidrio sirio, lino egipcio. El Mediterráneo es un mapa de sabores y materiales. La religión se mezcla con la gestión cotidiana. Los lares domésticos reciben ofrendas mínimas. Los templos públicos organizan festividades que engrasarán el sentimiento de pertenencia. Pero hay algo nuevo y perturbador.
cultos mistéricos que ofrecen salvación personal, ritos importados que prometen una intimidad con lo divino que la religión cívica no entrega. Isis entra disfrazada de moda, Mitra susurra en cuevas, Cibeles retumba con tambores. Roma tolera si conviene, restringe si teme. A la par, filosofías como el estoicismo enseñan a sobrevivir al vaivén de la fortuna. Virtud como escudo, autocontrol como refugio, deber como brújula. Un comerciante arruinado y un senador caído pueden encontrarse en la misma página de un manual moral. En el subsuelo de tanta arquitectura, la burocracia organiza la vida con minucias que parecen pequeñas y son enormes. Medidas y pesos estandarizados, contratos que especifican garantías, testamentos que protegen a hijos, libertos y patronos, manumisiones que abren grietas en la muralla de la esclavitud. La ley no es justa por naturaleza, pero crea marcos donde pelear por justicia es posible. Un pleito por lindes en una aldea puede subir, con paciencia y dinero, por instancias que terminan en una decisión escrita con mano firme. El papel del escriba, el sello del magistrado, el testimonio de los vecinos. Es el teatro donde el ciudadano común actúa para defender su parcela de dignidad. Si algo define a la Roma del año 1 es la conciencia del tiempo. No el tiempo filosófico, sino el operativo. Calendarios de festividades y vencimientos, listas de abastecimiento que se cruzan con los ciclos de cosecha, zarpes calculados según estaciones, remesas que deben llegar antes de que la plebe se impaciente. El error en el cómputo no es teoría, produce hambre. Por eso los relojes no son solo solares o hidráulicos. El reloj verdadero es la cadena de mando que reacciona a retrasos y accidentes. El Estado ha aprendido que gobernar a millones es, ante todo, una coreografía de plazos. Y sin embargo, en ese cuadro de control y cálculo, la vulnerabilidad insiste. Una peste local desarma los turnos del mercado. Un incendio devora ínsulas y recuerdos. Un colapso de muelle retrasa el grano. El imperio se sabe grande, pero no invulnerable. De esa conciencia nace su prudencia y su brutalidad. Negocia cuando conviene, aplasta cuando teme. Al final del día, la paz que admiramos es el equilibrio tenso de fuerzas, trámites y supersticiones. Lo que nunca te contaron de la Roma del año 1 es que su grandeza no descansa en mármoles, sino en hábitos. Hábitos de contar, de mantener, de prever, de recordar. La épica, vista de cerca, es un archivero. Con Roma mapeada desde los sótanos hasta los tejados, el viaje puede girar ahora hacia los otros centros que el manual empobreció bajo la etiqueta de Oriente. En la próxima parte, cruzaremos montañas y desiertos para entrar en salones donde los sellos mandan más que las espadas. Seguiremos caravanas que atan oasis como cuentas de un collar, y subiremos a barcos que leen el monzón como un calendario viviente. Porque el año 1 también es seda, jade, especias, tratados bilingües y poemas que gobiernan. Miremos hacia el este y detengámonos en paisajes donde la palabra imperio se escribe con otras caligrafías. Allí, el pulso del año 1 se siente en rituales que ordenan el poder y en mercados que enlazan continentes. En la China de entonces, el trono puede pertenecer a un niño, pero el Estado no es una persona. Es un complejo de ceremonias, exámenes y nomenclaturas que convierte la obediencia en norma. Confucio no es una doctrina abstracta. Es un manual práctico que regula familias, escuelas y el acceso al mérito. La administración imperial funciona por ritual más que por capricho, y cada nombramiento es un engranaje que mantiene en marcha una maquinaria inmensa. La seda no es solo lujo, es lenguaje y diplomacia. Telas, tintes y patrones delatan una red de contactos que va desde talleres en el Yance hasta mercaderes en Bactria. Telar y comercio mueven economías locales. Caravanas que cruzan el desierto del Gobi no transportan solo bienes sino técnicas, recetas y relatos. Por el corredor de Exi y los oasis del Tarim circulan múltiples lenguas. Sogdianos, tocarios, chinos y más negocian contratos en alfabetos distintos y al final comparten reglas prácticas. La ruta de la seda, lejos de ser un hilo recto, es un laberinto de atajos, desvíos y microeconomías que sostienen imperios. Más al sur, el subcontinente indio late con una pluralidad imposible de encerrar en una sola etiqueta. Reinos regionales compiten y coexisten. Ciudades portuarias del oeste comercian con el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. La pimienta, las perlas y los tejidos se apelotonan en sacos rumbo a puertos remotos. La navegación en el Índico no es azarosa. Los marinos conocen el pulso del monzón, leen estrellas y corrientes y calculan travesías con la precisión de relojeros. En esos puertos se negocian mercancías y también alianzas, matrimonios y saberes náuticos que se difundirán generación tras generación. Entre estos polos, Persia, lo que los clásicos llaman Partía, domina la intermediación.
Sus aristocracias ecuestres administran peajes, escoltan caravanas y sostienen ciudades con legados helenísticos mezclados con tradiciones iranias. Para los partos, el músculo no siempre busca conquista, muchas veces busca garantizar el flujo y tomar su peaje. Mercado, cortes y yuntas militares conviven en una diplomacia pragmática donde cobrar y pactar pesan más que la aniquilación. Las rutas terrestres son laboratorios de innovación cotidiana. La metalurgia se perfecciona en hornos escondidos. Técnicas agrícolas adaptan riego y terraceo a suelos ingratos y los hilos y sistemas de almacenamiento reducen pérdidas estacionales. En oasis, ingenios hidráulicos reviven parcelas que de otra forma serían desierto. En los talleres a la vera de las rutas, artesanos experimentan con vidrio, cerámica y aleaciones. El soplado de vidrio transforma arena en objetos que se valoran desde Alejandría hasta Quanzhou. La circulación de ideas corre a la par de la de mercancías. Budismo, zoroastrismo, cultos mistéricos y saberes médicos viajan empacados en pieles y en voces de caminantes. Monjes itinerantes llevan sutras que replantean paisajes espirituales. Médicos persas transmiten recetas que mejoran curas urbanas. Poetas exportan formas estéticas que se adaptan y mutan. Esa hibridación cultural produce tradiciones locales donde lo foráneo se incorpora y transforma lo propio, generando ecos híbridos que la historia global raramente resalta. Los puertos del Océano Índico o del Mar de la China Meridional son nodos vivos. En Cantón, Muziris, Soar o Adulis el intercambio parece una orquesta. Se negocian especies y tejidos, pero también se pactan alianzas matrimoniales, se comparten técnicas de navegación y se transfieren ideas religiosas. El mar no es un vacío entre islas. Es una cartografía acumulativa de cartas de navegación, corrientes y observaciones meteorológicas que, viaje tras viaje, reducen riesgos y amplían rutas. La vida cotidiana de aquellos territorios mezcla orden y pragmatismo. Ciudades planificadas conviven con aldeas que conservan saberes ancestrales. Talleres familiares sostienen economías enteras. Los mercados son centros de información donde se pone precio a las noticias. Las mujeres participan en las redes económicas con roles diversos. Tejen, comercian, administran almacenes y guardan saberes agrícolas. Su influencia se mide en dotes, en redes de parentesco y en la capacidad para gestionar el capital cotidiano. Finalmente, hay una resiliencia tecnológica y social pocas veces celebrada. Cuando una ruta se cierra por guerra, peste o sequía, las comunidades inventan desvíos, crean reservas y negocian alianzas temporales. Esa capacidad de adaptación explica por qué, a pesar de fronteras y crisis, la red de intercambios del año 1 perdura y se transforma. El progreso no es una línea recta, sino una malla donde pequeños nodos sostienen tramos vastos. La suma de inventos modestos tiene más efecto que un solo prodigio. En la próxima parte cruzaremos hacia África. Exploraremos puertos del Mar Rojo, rutas saharianas, reinos subsaharianos y la tecnología invisible que conectó continentes. Porque la historia completa del año 1 también se escribe en hierro, caravanas y en la memoria de quienes nunca firmaron un tratado pero sostuvieron el mundo con sus manos. África en el año 1 después de Cristo no es un continente uniforme ni un telón apagado. Es un conjunto de mundos vibrantes que intercambian tecnología, rituales y riquezas por rutas que no respetan la noción eurocéntrica de periferia. Empecemos por el Valle del Nilo, eje que organiza vidas y calendarios. Allá donde el río trae el limo, comunidades levantan arquitecturas que dialogan con la inundación. Canales, reservorios, sistemas de riego y terrazas que convierten crecidas impredecibles en promesas de fertilidad. La memoria agrícola se transmite en consejos más fiables que cualquier decreto. Años de saber que dictan cuándo plantar, cómo rotar cultivos, qué semillas guardar. Las ciudades egipcias mantienen talleres de tejido y pigmento, escribas que copian listados de ofrendas y artesanos que moldean amuletos, porque la técnica y la protección mágica caminan de la mano. Más al sur, en Nubia y Kuz, reinas y reyes gobiernan reinos fértiles y robustos. Trabajan el hierro con ancestral maestría y levantan estelas que narran linajes con la misma solemnidad de los palacios mediterráneos. Su poder no es simple copia, es una adaptación, una reinterpretación que transforma influencias en una identidad propia. En la costa del Mar Rojo y el Indo-Árabe, puertos como Adulis, en la costa de lo que hoy llamamos Eritrea, funcionan como puertas entre África y Asia. Desde allí parten incienso, pieles, marfil y oro, y llegan telas, metales y vasos de vidrio. Los marinos y mercaderes de estas plazas hablan múltiples idiomas, conocen corrientes y entendimientos de monzones, y convierten cada estación en oportunidad comercial. No hay monopolio cultural. Hay nodos que negocian el precio de la sal, de la mirra
de la Perla. Adulis y otros puertos africanos no son extensiones provincianas, sino centros de decisión que participan en redes oceánicas complejas. Sus capitanes calculan vientos, consultan estrellas y pactan con intermediarios árabes e indios para que sus mercancías lleguen más lejos. Más hacia el oeste, a través del Sahel y de la fachada atlántica, florecen redes internas que emplean caravanas y ríos. La idea de un Sáhara que separa no hace justicia. Las rutas transsaharianas conectan minas de sal con oasis, y tejidos y conchas viajan en sentido inverso hacia el interior. Ciudades Carrefour se convierten en bolsas de intercambio donde se traducen lenguas comerciales y se firman pactos. Allí, la producción de hierro se transforma en ventaja estratégica. Herreros controlan tecnologías que moldean herramientas agrícolas y armas eficaces. La metalurgia africana es sofisticada y variada. Forjas con diseños propios crean espadas, hoces e implementos que no dependen de la mirada europea para hacerlo. La arqueología moderna descubre hornos, y ello revela un dato crucial. El conocimiento técnico se transmite en talleres familiares y en redes gremiales. No es fruto de choque cultural, sino de innovación continua. En la costa occidental, poblados pesqueros y aldeas costeras trabajan con marineros que entienden corrientes locales y pesca estacional. Sus redes, canoas y técnicas de preservación garantizan proteína en dietas que sostienen expansión demográfica y urbanismos incipientes. Más al interior, sociedades organizan estructuras políticas flexibles. Jefaturas locales que negocian alianzas matrimoniales, confederaciones que se forman y disuelven según las estaciones y las cosechas. La memoria oral, lejos de ser un obstáculo para la historia, es un archivo vivo. Ancianas y ancianos memorizan genealogías, pautas agrícolas, recetas medicinales y leyes comunitarias que regulan herencias y ofrendas. Esa memoria hace posible la continuidad de saberes sin necesidad de tinta. La espiritualidad africana del año 1 tampoco se reduce a superstición. Sus sistemas éticos y rituales sostienen la cohesión social. Ritos de iniciación, cultos a antepasados y ceremonias agrícolas son mecanismos de transmisión de normas y de legitimidad política. Además, la sacralidad está entretejida con la práctica técnica. Un herrero puede ser al mismo tiempo custodio de rituales que protegen la forja. Un curandero combina plantas con cantos que regulan la vida comunitaria. La medicina tradicional se apoya en una farmacopoea vegetal sorprendentemente efectiva. Saber qué corte aplicar, qué infusión calmará una fiebre o qué cataplasma cicatrizará una herida es el resultado de generaciones de prueba y error. No olvidemos el papel de las mujeres. En muchas sociedades africanas del año 1, ellas son tejedoras, comerciantes, mediadoras y, en ocasiones, líderes con poder real en la redistribución de recursos. Manejan mercados locales, administran graneros y sostienen alianzas que trascienden generaciones. La noción de sociedad civil no es exclusiva del mundo grecorromano. Ahí donde las instituciones formales son débiles, las redes familiares y las asociaciones de oficios constituyen el armazón de la gobernanza cotidiana. Finalmente, el intercambio entre África y otros continentes revela una microeconomía global en formación. El oro y el marfil africanos nutren lujos de palacios lejanos. Las técnicas metalúrgicas africanas influyen en herramientas regionales. Las rutas costeras multiplican intercambios. Si el mundo del año 1 es una red, África es un nodo con sus propios centros, sus innovaciones y su agencia. Mirarla en detalle desbarata la idea de periferia. Nos enseña que la historia antigua fue pluricéntrica, una coreografía de muchos centros que, entre sí, movieron mercancías, palabras y destinos. En la próxima parte cruzaremos el Atlántico. Mesoamérica y los Andes esperan para mostrarnos calendarios que doman el cielo y terrazas que vencen a la montaña. Cruzamos ahora mares y cordilleras. En el hemisferio occidental, donde nadie hojea libros con letras latinas o papeles sellados por un senado, surgen mundos que piensan el tiempo y el espacio con otras reglas. En Mesoamérica, el año 1 no es frase. Es una costumbre cotidiana de observación astronómica que gobierna siembras, guerras y matrimonios. Las plazas son calendarios construidos. Las pirámides, relojes de piedra. Sacerdotes astrónomos vigilan el tránsito de Venus, interpretan ocultamientos y sincronizan ceremonias que ordenan el ciclo agrícola. No existe hierro, pero existe precisión. Observatorios en cerros y alineaciones arquitectónicas que permiten calcular ciclos con exactitud y prever sequías o abundancias. El maíz, más que alimento, es símbolo de continuidad. La producción agrícola se convierte en liturgia política. Controlar los graneros es controlar el tiempo social. Las ciudades mesoamericanas no son islas aisladas. Son nodos de redes de intercambio de largo alcance. La obsidiana, vidrio volcánico, viaja en manos de comerciantes y se transforma en cuchillos certeros, puntas rituales y objetos de prestigio.
Las conchas de las costas viajan hacia el altiplano como moneda de lujo. Las plumas de aves tropicales recubren capas ceremoniales que legitiman el poder. El urbanismo integra plazas, mercados, canales y campos. La hidráulica es sofisticada. Sistemas de retención, chinampas o campos elevados que aumentan la productividad en lagunas y llanuras. No gobierna la tecnología del metal, sino la inteligencia del paisaje. La escritura no es universal, pero aparece donde las élites la necesitan. En sitios jeroglíficos se codifican genealogías, fechas y ofrendas. Los relatos no se pierden porque se fijan en piedra, en cerámica y en memoria ceremonial. La oralidad y la escritura conviven. Mitos se declaman en plazas y se refrendan con monumentos que resisten el clima. Las artes visuales son una enciclopedia. Los pigmentos, los bajorrelieves, los códices registran mitos, linajes, conquistas y reglas de conducta. Un gobernante se legitima no solo por la fuerza militar, sino por su habilidad para sostener rituales que aseguren lluvias y cosechas. Hacia el sur, en la región andina, la geografía impone ingenio. Las montañas no son obstáculos, son recursos. Terrazas que mueren pendientes, canales que llevan agua de quebradas a laderas, almacenamientos que permiten amortiguar variaciones climáticas. La ingeniería agraria de los Andes es un acto de desafío y de paciencia. Cada muro, cada represa, cada cama de cultivo es una decisión económica y simbólica. El textil es la tecnología dominante. El telar produce no solo abrigo, sino identidad política. Los diseños actúan como pasaportes culturales. Un patrón puede decir la procedencia, la alianza y el rango de quien lo porta. Los andinos administran recursos con registros no escritos, ayllus, mitas, depósitos comunales, que funcionan como bancos y archivos colectivos. La infancia y la educación son más prácticas que teóricas. Los niños aprenden en talleres, campos y plazas. La memoria colectiva se transmite mediante rituales de iniciación, canciones, juegos y tareas repetidas. En comunidades mesoamericanas, por ejemplo, un niño aprende astronomía observando el cielo con los ancianos. En el Valle del Indo, una niña memoriza patrones de tejido que registran linajes. En pequeños mercados africanos, los jóvenes calculan pesos y medidas antes de saber leer signos. La educación es, sobre todo, instrucción para la supervivencia económica y social. La medicina está en manos compartidas. Curanderos, parteras, sazones de plantas y listas de síndromes repartidas por la tradición oral. No todo lo que hoy llamamos superstición era inútil. Muchas prácticas eran acumulaciones de observación y ensayo, mudas de vendaje que evitan gangrena, decocciones que calman fiebres, técnicas de inmovilización para fracturas. A la par corre el ritual. Una botella de aceite ungida, una plegaria al antepasado, la intercesión de un sanador que mezcla conocimiento botánico con autoridad simbólica. Curar es, casi siempre, una mezcla de ciencia empírica y legitimidad social. La enfermedad y la muerte moldean economías. Una epidemia local puede vaciar mercados, provocar migraciones temporales y reconfigurar redes de parentesco. Los entierros son actos colectivos donde la memoria se reinicia. La forma funeraria revela estatus, redes y preocupaciones cosmológicas. En ocasiones, lo que a los ojos modernos parece violencia ritual es, en su dimensión original, un acto político. La entrega de prisioneros o el sacrificio público validan jerarquías y mantienen flujos de prestigio en sociedades donde la visibilidad define poder. La movilidad humana está llena de razones prosaicas. Matrimonios que enlazan clanes, desplazamientos por sequías, contratos de trabajo, exilios políticos, peregrinaciones religiosas. Migrar no es solo huir, es también negociar mejores mercados, aprender oficios, establecer alianzas. Esa circulación produce hibridación cultural. Recetas que viajan, nombres que se adaptan, dioses que reciben epítetos nuevos. Cada migrante deja huella técnica. Una nueva forma de atar mimbres, una especie diferente en el guiso, una canción que se canta con acento distinto. La religión doméstica es un espacio de poder. Altares en rincones de casa, amuletos cosidos en ropas, votos susurrados antes de salir al mercado. Esas prácticas ordenan la vida cotidiana. A la vez, los movimientos religiosos más extensos, misterios, cultos otorgantes de promesas personales, ofrecen identidades alternativas a la ciudadanía pública. En ciudades multiculturales, las prácticas religiosas compiten y conversan. Se sincretizan, se traducen, se negocian. Un ritual público puede adquirir una dimensión privada al contacto con una costumbre extranjera. Una deidad importada puede volverse protectora local. Por último, el trabajo invisible tiene un contraste inevitable.
su invisibilidad social. Mucho del bien público se produce sin recibir nombre en crónicas. Las redes de apoyo mutuo, las organizaciones de oficios, las compadrazgos y las reciprocidades informales constituyen un welfare no institucionalizado. Sostienen familias, amortiguan crisis y proporcionan seguridad en sociedades inseguros. Si observas la historia desde este nivel, la grandeza de los imperios se reduce a una frase más humilde: la suma de tareas repetidas día tras día. Esa es la épica que nadie te contó. El pulso colectivo que hace funcionar molinos, que mantiene canales, que cosecha, teje, cura y educa. Sin esa trama, los monumentos serían solo piedras sin historias. En la próxima y última parte cerraremos el relato, volveremos a las conexiones globales, trenzaremos ejemplos, una cuenta de vidrio, un grano de pimienta, una tablilla, y explicaremos por qué el año 1 no fue un inicio universal sin el latido de múltiples tiempos que siguieron girando. Cerramos este viaje deteniéndonos en lo que hace que todos los fragmentos que vimos no sean piezas sueltas sino una trama. El tránsito de objetos, ideas y vidas que convierte mercados locales en ecologías globales. Para entenderlo, observa 3 cosas pequeñas: una cuenta de vidrio, un grano de pimienta y una ánfora rota. Cada una tiene una genealogía que atraviesa continentes y mano a mano revela la red que sostenía el año 1 después de Cristo. La cuenta de vidrio nació en un horno donde el soplador dominaba temperaturas, recetas de arena y aditivos secretos. Quizá esa factura se hizo en una ciudad siria. Quizá en un taller egipcio que aprendió técnicas helenísticas. Alguien la llevó en un saco, pasó por caravanas, se vendió en un mercado africano, fue atada como adorno en una comunidad andina siglos después, o quedó enterrada en un yacimiento mesoamericano por manos de un mercader que cruzó costas. Esa cuenta no es lujo inmaterial. Es señal de conexiones tecnológicas, el conocimiento del vidrio, económicas, la demanda de objetos de prestigio, y sociales, la relación simbólica que su portador mantiene con su entorno. Su recorrido demuestra que la técnica puede viajar como idea y el objeto como testimonio. El grano de pimienta soporta otra historia. Creció en suelos monzónicos tras mapas de lluvias y saberes agrarios. Un barco lo cargó en la costa de Kerala. Un marinero conocedor del monzonje solo lo transportó hasta el Golfo Pérsico. Comerciantes persas lo cambiaron por plata o telas. Un mercader romano lo compró y lo vendió en la mesa de una villa. En Roma, ese grano aromatizó un plato de lujo y simbolizó redes que nadie veía. La pimienta expone la dependencia entre clima, técnica de navegación y gustos consumistas. Cambia hábitos culinarios y, en cierta medida, estrategias políticas, porque el deseo por lo exótico alimenta rutas, alianzas y competencia. No hay aquí jerarquías simples. Hay reciprocidad y mutuo beneficio, pero también desigualdades que determinan quién accede a qué bienes. La ánfora rota, por último, habla de logística y reutilización. Su arcilla tiene estratos geológicos que delatan su origen. Su forma indica un taller regional. Su sello cuenta la ruta o el control de un comerciante. Rota en una esquina de ínsula romana. Su trozo quizás sirvió después para remendar paredes o para medir granos en mercados locales. Ese gesto, reusar, adaptar, es el rasgo cotidiano que hace posibles imperios. La economía no solo produce excedentes, los administra, los repara, los recicla. La vida material es una serie de continuidades discontinuas. Producción, transporte, consumo, reutilización, desecho, cada paso con agentes concretos que planifican, negocian y sufren. Si ensamblamos estas historias, aparece un principio: interdependencia. Cada región se especializa, inventa respuestas a su geografía y clima, y a la vez depende de otras para recursos, tecnologías y legitimidades. Roma necesita trigo y sal. China requiere jade que no existe en sus ríos. India exporta especias que el Mediterráneo estimula. África provee metales y marfil que transforman prestigio. La interacción no es simétrica ni siempre pacífica. Hay conflicto, probablemente saqueos y coerción, pero la economía del año 1 premia el arreglo pragmático. Pactos, peajes, matrimonios, clientelas. Los imperios no son islas. Son organismos que respiran por sus arterias comerciales. Más allá de la economía material, la trama incluye saberes y cosmologías. Un rito agrícola en Mesoamérica sobrevive porque calendarios empíricos indican mareas o ciclos astronómicos. Un tratado en Bactria ajusta alianzas porque la legitimidad se teje en genealogías compartidas. Una técnica metalúrgica africana se difunde porque es útil en sembradíos o en guerra. Las ideas viajan como mercancías. Budismo en caravanas, cultos mistéricos en barcos, filosofías estoicas en cartas privadas. El intercambio cultural provoca sincretismos invisibles, un nombre adoptado aquí, una iconografía mezclada allá.
que, acumulados, mutan religiones e identidades. También debemos mirar la dimensión humana del intercambio. Los migrantes, los artesanos itinerantes, las mujeres que negocian mercados, las nodrizas que transmiten canciones, los marinos que dominan vientos. Ellos no figuran en grandes crónicas, pero son el tejido vivo. Sin sus decisiones, quién se casa con quién, qué ruta evitan por temporada, qué técnica conservan, las rutas se rompen. Su agencia cotidiana es la que hace duradera la red. Los imperios se sostienen porque millones de pequeñas decisiones mantienen la economía de lo posible. Finalmente, pensemos en tiempo. El año 1 no inaugura la historia, la prolonga. No es inicio, sino un momento en una continuidad de adaptaciones. Cada innovación trae efectos retardados. Cada comercio funde culturas en escalas que la cronología oficial no capta. El verdadero milagro del mundo antiguo fue su capacidad para ensamblar diferencias en sistemas de reciprocidad que, aunque frágiles, se reinventaban una y otra vez. Al bajar la vista desde los mapas grandilocuentes hasta la mesa de la cocina, la conclusión es clara. La historia del año 1 nos obliga a descentrarnos. No hay un solo centro legítimo, sino múltiples núcleos que se articulan. Lo que nunca te contaron del mundo antiguo no es que hubo imperios, eso lo sabemos, sino que hubo redes domésticas, técnicas y afectivas que, día tras día, sostuvieron esos imperios. Si hoy sentimos el peso de la globalización, es porque herederos lejanos de aquellas redes inventaron formas de conectar. Entender el año 1 es reconocer que la modernidad no apareció de repente. La heredamos de manos anónimas que, con paciencia, ataron el mundo. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.